a todos y a todas. Yo soy Tamara Lachman, soy investigadora de la Unidad de Análisis Geopolítico de CELAC. Nos complace muchísimo participar en esta edición de FILBEN, que es la Feria Internacional del Libro de Venezuela, para compartir junto a este panel de lujo internacional el lanzamiento de nuestro libro Trumperialismo, la guerra permanente contra América Latina, que está acá, y fue coeditado entre CELAC y Mármol Izquierdo. Bueno, el libro fue compilado por Silvina Romano y escriben Arantxa Tirado, que está acá con nosotros, Aníbal García y yo, que somos los que formamos parte de la Unidad de Análisis Geopolítico de CELAC. Además, también escriben Bartolomé Pasquet y Félix Caballero Escalante. Bueno, también quería agradecer a todo el equipo de diseño y de edición de CELAC que hicieron un trabajo bárbaro en esos últimos meses. Y, por supuesto, a Atilio Borón con su prólogo impecable. Bueno, acá nos acompañan en la presentación Arantxa Tirado, que es española, es mi compañera en CELAC, es doctora en Relaciones Internacionales y doctora en Estudios Latinoamericanos. Ella escribió el año pasado el libro Venezuela más allá de mentiras y mitos. Y bueno, también está acá con nosotros Thelma Luzani, también que es argentina, es periodista e investigadora, es especializada en temas internacionales. Thelma es autora del libro Territorios Vigilados, que es una referencia obligatoria para entender el cerco militar en la región. Y Thelma también escribió en un libro titulado Todo lo que necesitas saber sobre la Guerra Fría, que fue lanzado el año pasado. Por último, y no menos importante, está William Serafino, que es venezolano, es politólogo, es maestrante en historia y forma parte del equipo de redacción de Misión Verdad. William recibió el premio Simón Bolívar, mención a la investigación el año pasado. Bueno, yo voy a empezar a hacer una presentación así en líneas generales del libro y después paso la palabra a los demás compañeros y compañeras. En primer lugar, quería decir que ese libro es el resultado de un trabajo colectivo que venimos realizando desde el 2017 en la Unidad de Análisis sobre Estados Unidos y América Latina, que hace un año más o menos pasó a denominarse Unidad de Análisis Geopolítico. Eso en un esfuerzo colectivo por profundizar relaciones geoestratégicas en la región, en medio de esa disputa intercapitalista en el sistema mundo. Bueno, ¿cuál es entonces el objetivo de ese libro? Es ir más allá de Trump como personaje polémico, ¿no? Como ese personaje grotesco, y pensar la política exterior de Estados Unidos en la región desde una perspectiva más compleja, que muestre continuidades y rupturas en relación a gestiones anteriores. Me gustaría destacar algunas marcas de la administración Trump que adquieren impacto fundamental en la región. Por ejemplo, se nota una continuidad en la desestabilización de los procesos de cambio. Eso llama la atención por lo que sería un intervencionismo más sincero, ¿no? Sin la necesidad de ser disimulado, que esa sería una característica más asociada a las administraciones demócratas, esa doble moral. El vínculo de Trump con gobiernos de derecha en la región, como los gobiernos de Colombia, el Brasil postgolpe, el Ecuador de Lenín Moreno y la Argentina de Macri, por ejemplo. Ahí en estos casos se nota una cercanía, ¿no? En diversos ámbitos. Quizás haya que destacar principalmente la dimensión de los vínculos militares, que es lo que menos se habla, pero que hubo un fortalecimiento muy importante en los años recientes. Otro punto clave, más si estamos en ese espacio, es hablar del aumento de las sanciones contra Venezuela y las amenazas permanentes de intervención militar. Bueno, el libro entonces lo que busca es desentrañar esas principales características de la presencia estadounidense en la región, en aspectos económicos, políticos y de seguridad,
que tienen un trazo histórico, no es algo novedoso o particular de cada administración, pero que justo en el gobierno de Trump se exacerban con una retórica bastante propia de la Guerra Fría, es como ese revival. En cada capítulo y también en los distintos temas que abordamos, se permean por procesos históricos de larga data y la articulación con intereses de ciertos sectores del ámbito privado y del gobierno de Estados Unidos que se articulan en decisiones concretas que van a afectar, bueno, nuestra vida, la vida de los latinoamericanos y de las latinoamericanas. La pregunta clave que orientó, bueno, el trabajo en general del grupo, pero que se ve reflejado en el libro, es pensar cómo esa presencia sigue operando, ¿no? Por cuáles vínculos, a través de cuáles canales, cuáles instituciones, y cómo es justificada. Eso creo que sería como la gran pregunta, ¿no? Desde dónde partimos. En función de eso, se organiza la obra en 3 partes. En una primera parte se analizan estrategias más vinculadas a la dimensión del poder duro, que sería la renovación del despliegue militar, doctrinas de seguridad y migración, y las estrategias de guerra híbrida contra Venezuela. Eso seguramente William y Arantxa van a profundizar un poco más. En la segunda parte desarrollamos aspectos más vinculados al poder blando, que serían la asistencia para el desarrollo, la diplomacia, relaciones políticas, que, bueno, por supuesto están siempre articuladas a la dimensión del poder duro, ¿no? Yo creo que esta segunda parte, justo están algunos capítulos que presentan de forma más rigurosa la triangulación de datos, de fuentes, que es, me atrevo a decir, una de las principales características de nuestro trabajo en equipo, en la unidad. Creo que es nuestra gran fortaleza, podría decir. Por ejemplo, en el capítulo sobre los think tanks y manufacturación de consenso, analizamos más de 1000 publicaciones de algunos de los think tanks más influyentes, son 8, que, si no me equivoco, los que analizamos, y la incidencia en la formación de opinión pública, de opinión en general, ¿no?, sobre la región y su impacto geopolítico. También está el capítulo sobre dependencia en la era Trump, que hace eco, ¿no?, de categorías propias de la escuela de la dependencia de los 60 y 70, para analizar los vínculos políticos, económicos y militares. Ahí utilizamos datos provenientes también de organismos internacionales diversos y varias agencias del gobierno estadounidense. En ese capítulo se hace una ponderación bastante sugerente y que nos llevó horas y días de discusión en grupo sobre los niveles de dependencia de distintos países de la región en relación a Estados Unidos. Otro de los temas abordados es el rol de Estados Unidos en la creciente judicialización de la política, que es, ¿no?, viene desde administraciones anteriores, principalmente, bueno, la administración de Obama, y la persecución política por la vía judicial. Sobre ese proceso, la cuestión de la desestabilización y los golpes de Estado, hay que hablar del golpe en Bolivia, que dedicamos un capítulo aparte, ya que sería como una especie de condensación, diría, de todos esos mecanismos. Y bueno, eso lo pueden ver, ahí lo dejé separado de forma ilustrada, así literal, en ese hermoso dibujito, que es una red de derecha local, internacional, que tiene vínculos ineludibles con distintas agencias del gobierno de Estados Unidos. Hoy, bueno, nos emociona muchísimo ver cómo el pueblo boliviano ha logrado revertir ese proceso golpista en las urnas, que los compañeros de la embajada que están exilados estén por salir, es una emoción enorme. Pero bueno, como dice el Che, hay que estar vigilantes, ¿no? Del imperialismo no hay que fiarse. Por último, está, bueno, la tercera parte del libro, que es una apuesta por dar cuenta de una complejidad, ¿no?, del sistema, del escenario geopolítico, y ahí se analizan la presencia de Rusia y China. Acá nos incorporamos a estos compañeros Bartolomé y Félix, que nos ayudaron, bueno, nos acompañó con ese aporte
bastante contundente sobre la presencia de Rusia y China en la región, y también un capítulo sobre la dependencia estratégica de Estados Unidos en relación a los recursos naturales, principalmente minerales no combustibles, que eso también sería una novedad, que son tipificados como minerales críticos por la administración de Trump, y el petróleo. Bueno, creo que desde el equipo de CELAC coincidimos que es un libro que se gesta con el ánimo de dar una batalla, ¿no?, a esos sentidos comunes liberales que son proyectados por muchas voces supuestamente expertas, y ojalá se sientan interpelados e interpeladas a leerlo. Bueno, perdón, antes de pasar la palabra a Arantxa, hay que dejar registro de que esta grabación se hace el lunes 2 de noviembre, un día antes de las elecciones, así que el escenario va a cambiar, pero como pueden ver en ese libro, no cambia tanto, son más continuidades que rupturas. Le paso la palabra a mi compañera Arantxa Tirado. Muy bien, muchas gracias, Tamara, por esta magnífica presentación. Yo quiero empezar también agradeciendo a la organización de esta 16ª edición de la FILBEN, especialmente al Centro Nacional del Libro, a su presidente, Raúl Casal, y a todas las compañeras de la organización, entre ellas nuestra compañera Jordana García Sojo, que nos ha ayudado bastante. Y, por supuesto, hacer extensiva este agradecimiento, en primer lugar, a Telma y a William, que son dos compañeros muy admirados. No tengo el gusto, el honor todavía de conocer personalmente a Telma, aunque en cierto modo la he conocido a través de la lectura de sus libros. Debo decir que el libro que tiene, Precursor, sobre la Revolución Bolivariana, publicado en el año 2008, a mí me ayudó mucho a adentrarme en el proceso venezolano, y por supuesto ni se diga pues, el trabajo magnífico de Territorios Vigilados, ¿no? Y bueno, a William tengo el honor y el privilegio de sí, conocerlo en persona, y la verdad desde antes de conocerlo ya era muy fan del trabajo de Misión Verdad, prácticamente desde el surgimiento de Misión Verdad, que ya hace unos cuantos años, y después de conocer a William y a otros compañeros de Misión Verdad, pues todavía soy más admiradora de su trabajo, que se hace en unas condiciones de guerra muy, muy difíciles. O sea, no solo están teorizando, están sufriendo todo aquello que ellos escriben, y con una claridad ideológica y con un nivel de compromiso y sacrificio que realmente es admirable. Y dicho esto, también, y perdón que me extienda en los agradecimientos, pero como decimos aquí, es de bien nacido ser agradecido. Por supuesto, quiero agradecer pues, a la artífice en gran medida de este libro, que es Silvina Romano, la coordinadora de la Unidad de Análisis Geopolítico, que es pues una compañera, colega, amiga, que nos empuja, ¿no?, a asumir estos retos en condiciones difíciles, en condiciones de mucho trabajo, pero que luego pues, es muy satisfactorio ver los resultados, ¿no? y vale la pena el esfuerzo. Y por supuesto pues, a Aníbal García, también compañero de la unidad, y a los otros compañeros que nos han acompañado, valga la redundancia, en la escritura, que ya se refirió Tamara a ellos, que son Félix y Bartolomé. Bueno, y por supuesto a Tilio, que es otro grande. Y bueno, y por no dejarme a nadie, al pueblo venezolano que esté viendo esto, ¿no? Que es un gusto, aunque sea de manera virtual. Yo he tenido la suerte de los 2 últimos años estar presencialmente en la FILBEN. Creo que, bueno, ahora la ventaja es que nos verán más personas, y no hay mal que por bien no venga. Yo creo que Tamara ha hecho un panorama perfecto de lo que es el libro. Yo quisiera incidir en algunas ideas del propósito del libro y tratar de conectarlo con la situación geopolítica mundial y el papel de Estados Unidos en ese mapa geopolítico y la interacción o triangulación con América Latina. ¿Qué nos interesaba con el libro? Pues lo mismo que nos interesa en nuestro trabajo cotidiano desde la Unidad de Análisis Geopolítico, que es pensarnos desde América Latina. Puede parecer un poco contradictorio que esto lo diga una española, ¿no? ¿Cómo que pensarnos desde América Latina? Una española que ahora vive en Barcelona, no vivo en México como hace unos años, donde nos conocimos Tamara y yo.
Pero bueno, los que nos hemos formado en la UNAM hemos tenido la suerte de poder analizar el mundo teóricamente y prácticamente desde otro lugar, ¿no? Yo creo que ese otro lugar, que es América Latina como centro del pensamiento, pues lo tenemos muy introyectado, porque todos los miembros de la unidad pues hemos pasado por la UNAM haciendo diferentes funciones, pero eso es lo que nos unió y nos aglutinó. Entonces, pensarnos desde América Latina para América Latina, para revertir todas esas interpretaciones, no solo sobre la región desde ojos foráneos, sino también sobre el papel de Estados Unidos hacia la región desde ojos foráneos. Interpretaciones que se extienden incluso entre los analistas latinoamericanos y latinoamericanas y que se repiten con cierto acriticismo, ideas como eso que siempre nos alerta Tirio Borón, ¿no? Que es falso, que América Latina no sea la región más importante para Estados Unidos en el mundo, cuando nos dicen que no, que Estados Unidos está muy enfocado en Oriente Medio, o ahora el centro neurálgico de la economía y la política está en Asia-Pacífico y por tanto pues ya América Latina es secundario. Yo creo que no está de más sostener con datos por qué América Latina y el Caribe sigue siendo una región de importancia geopolítica vital para Estados Unidos, para el imperialismo estadounidense, en la lógica de lo que dijo el Che Guevara, ¿no? La reserva estratégica, y ahí pues hay un capítulo dedicado al tema de los recursos que lo explica de manera magnífica. Y también desmentir esas ideas y ir más allá de esos clichés, ¿no? Como decía Tamara, esta imagen de, bueno, Trump es muy malo, pero parece ser que Obama era muy bueno, ¿no? Y hay unas grandes diferencias y en realidad Trump es una anomalía del sistema estadounidense y es un outsider del establishment. Bueno, no. A ver, hay que ser serios, ¿no? Y ese es el trabajo que nosotras y nosotros venimos desarrollando en la unidad, tratar de desmontar esos mitos que se van construyendo y que se extienden en la mayoría de analistas y que cuesta mucho ir contracorriente. También, por supuesto, siempre pensarnos ¿para qué? Pues para que nuestro trabajo sea útil a los pueblos latinoamericanos que están en lucha. O sea, no es solo un ejercicio teórico, no es solo algo para contentarnos, publicar y hacer currículum, sino que es una herramienta también para desmontar todas estas afirmaciones que no son tampoco teóricas, que tienen un correlato en la realidad y que sirven para justificar golpes de Estado, sirven para justificar injerencias políticas, sirven para tapar el impacto de sanciones, bloqueos, etcétera, etcétera. Entonces, esto, bueno, sabemos que lo que puede transformar un libro o un trabajo académico es relativo, ¿no? Porque siempre es la labor de los pueblos la que va por delante, pero bueno, si estamos ahí en una retaguardia ayudando con el pensamiento, con los datos, pues nos hace sentir bien. Y luego, bueno, también refutar esta idea de que el imperialismo pues, es algo del pasado, que ya hace muchos años que se dio este debate, pero parece que todavía colea, ¿no? Por supuesto, nuevamente cito a Tilio Borón, que es un referente para nosotras y que fue quien combatió desde América Latina con mayor fuerza estos discursos del imperio, ¿no? Un imperio sin imperialismo en su momento, pero parece ser, por increíble que parezca, porque cualquier ciudadano de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba o de Bolivia ahora mismo, en cualquier otro país, o de México, te diría que el imperialismo existe, pero parece que hay unos teóricos, incluso de la izquierda, que todavía no, no se han dado cuenta de eso, ¿no? De que sigue existiendo el imperialismo. Y bueno, ¿por qué es importante América Latina y el Caribe? Porque seamos aquí latinoamericanocéntricos o caribeñocéntricos. Bueno, pudiera ser porque somos latinoamericanistas y a lo mejor tenemos que justificar nuestra función, nuestros estudios, pero bueno, también porque creemos que, como tratamos de demostrar en el libro, que en América Latina se escenifica la disputa geopolítica mundial que tiene que ver también con esa transición geopolítica hacia otro mundo. Ni se diga, ya que estamos en el marco de Venezuela, el papel que jugó la política exterior venezolana de la mano del presidente Chávez y su diseño geopolítico regional en esa transición geopolítica que hizo tanto daño
que después de que se revirtieran los gobiernos de izquierda vía golpe de Estado, vía derrota electoral, lo primero que han hecho muchos de estos mandatarios de derecha ha sido desmontar los mecanismos de integración y concertación latinoamericano-caribeña, diseñados por Hugo Chávez, junto a Lula, junto a Néstor Kirchner, etcétera, etcétera. Es decir, démonos la importancia que tenemos, ¿no?, en América Latina. Siento decirlo con acento español, pero bueno, yo estoy haciendo puntos para que me den la nacionalidad venezolana, espero que pronto. Y bueno, como decía antes, América Latina es ese escenario donde se da esta disputa que se ve en tres elementos, o sea, tanto la disputa por los recursos, como ya se ha comentado, que obviamente no es solo en América Latina, pero bueno, en esta área geográfica, pues pensemos que ahora Telma hablará mucho más y mejor de esto, pero que es un área geoestratégica en términos de seguridad. Incluso países como México pertenecen prácticamente a la seguridad interna estadounidense. Entonces, imaginemos, no solo por un tema de cercanía, también por la disputa en los mercados con China, ojo, no solo con China, pero bueno, principalmente con China, que ya es el primer o segundo socio comercial de la mayoría de países latinoamericanos, incluso gobernados por la derecha, y también el tema no menor de la influencia, que lo podríamos conectar con el tema del soft power, del poder blando, que se ve perfectamente en esa conceptualización del peligro chino o del peligro ruso, como se ve en los documentos de las estrategias de seguridad de Estados Unidos, como en el año pasado, ¿no?, se alertaba, sobre todo con mucha incidencia, sobre la penetración rusa en Venezuela en los momentos más álgidos de la disputa con el gobierno 2.0 de Guaidó. Y, por ejemplo, es que no es algo que lo digamos nosotros, justo hace, bueno, el 30 de octubre, un diputado, un congresista estadounidense, pues presentó una propuesta de ley para estrechar los lazos entre Estados Unidos y América Latina como manera de contrarrestar la influencia o los intentos chinos que quieren socavar el poder estadounidense en América Latina. Es decir, ellos lo tienen esto muy claro, ¿no? Y bueno, concluyo con algo, porque si no me extendería mucho y no hay mucho espacio. Concluyo con dos ideas que creo que nos deben de quedar claras del libro y todas estas reflexiones. Una es que el imperio estadounidense no es tan infalible como nos creemos, lo demuestra la experiencia de Venezuela, ahora William después pues, podrá hablar mejor de ello. Y el otro, bueno, ni se diga, ¿no?, toda la situación preelectoral en Estados Unidos, las manifestaciones, cómo ha manejado la pandemia, Donald Trump, etcétera. O sea, no estamos hablando de un imperio infalible, ni mucho menos, ni a lo interno ni a lo externo. Y por otro lado, que hay esperanza desde nuestro lado, o sea, que esas pequeñas, entre comillas, grandes resistencias, que no son solo resistencias, que también son revoluciones a la ofensiva, aunque tengan que pasar una fase de resistencia por los ataques, pues hacen mucho daño a Estados Unidos, siendo Estados Unidos el hegemón mundial. Y eso no hay que infravalorarlo, hay que valorarlo y hay que entender por qué entonces Estados Unidos está desplegando toda una serie de ataques multifactoriales y variados, renovando sus ataques de siempre, pero ahora por la vía del lawfare, por la vía de una guerra híbrida que amplía espectro y añade nuevos elementos a la contrainsurgencia de otras épocas. Entonces, quedémonos con esas dos ideas, ¿no?, que Estados Unidos no es infalible y que quizás algún día nosotros no estaremos solo haciendo libros denunciando sus ataques, sino a lo mejor podremos hacer más libros mostrando todos nuestros logros y sus ataques serán mucho menores. Gracias. Genial, gracias Arantxa. Bueno, le paso la palabra a William. Muchísimas gracias en primera instancia por la invitación. En lo personal, dado que no hay mucho tiempo, la primera revisión del libro me ha parecido sencillamente espectacular en el sentido de poder fijar estos cambios, estas transformaciones en la política exterior estadounidense a partir de los principales documentos. Yo creo que es un recorrido muy valioso que hace el equipo de investigación del libro y de CELAC, planteando, ¿no?, cómo han sido las transformaciones en la estrategia de seguridad nacional, la estrategia de defensa nacional y también este último documento de la estrategia del teatro del Comando Sur, que bueno, va estableciendo
cuáles son las prioridades de la actuación militar de Estados Unidos en el continente. Desde Venezuela yo creo que cabrían tres ideas, ¿no?, generales, de cómo se percibe el libro en este contexto tan complicado, ¿no? El primero es que creo que desde el año 2015, desde el año 2016, cuando asume Trump, yo creo que se puede percibir un cambio fundamental en el relato, en la narrativa y en los instrumentos de poder, tanto duros o blandos, que se emplean para el cambio de régimen en el país. Si recordamos toda esta estrategia de acosar a Venezuela por la vía de los derechos humanos, con un enfoque más, digamos que de imperialismo liberal, más a lo Clinton, crear toda una especie de marco general para que todas las sanciones tuvieran sentido legal. Una vez se publicó el decreto Obama en el año 2015, que es un punto de inflexión importantísimo para entender lo que va a pasar después. Yo creo que sí se puede ver una ruptura en términos de la administración Trump, porque ya la administración Trump ataca a Venezuela con otro relato. Ya es la vinculación forzada y sin pruebas fehacientes de vincular a Venezuela con supuestos actores terroristas. Aparece, digamos, la milicia libanesa Hezbollah como parte de un instrumento discursivo para poder encaminar una política de estrategia y de acoso militar, y pareciera que ya el tema de los derechos humanos queda relegado a la justificación de algunas sanciones como parte, ¿no?, de la estrategia discursiva del Departamento de Estado, pero que el núcleo fundamental de los ataques ya comienza a justificarse sobre la base de otras narrativas y de otros relatos. Fundamentalmente, el tema del terrorismo, entre comillas, que en el libro también está muy bien planteado, cómo se revive, cómo se resucita lo peor de la era Bush, y luego se posiciona nuevamente como parte de los artefactos políticos e instrumentales para el cambio de régimen. En Venezuela es muy evidente cómo se ha dado este cambio, esta transformación, y evidentemente sí hay una ruptura. Hay que recordar que también la campaña de cambio de régimen y que la resistencia venezolana también ha estado hilando fino, ¿no?, para evitar un desplazamiento forzado del chavismo del poder. Hay que recordar que en épocas recientes, estamos hablando de cuestión de pocos meses, la administración Trump ha violado un conjunto de líneas rojas que parecían, digamos, inviolables hasta un punto en que el conflicto ya planteaba, digamos, una especie de superación, porque va a haber elecciones en Estados Unidos, va a haber también elecciones parlamentarias en Venezuela y evidentemente va a haber un cambio de juego, sea para cual sea el lado que esto lo tome, ¿no? Pero, por ejemplo, encima de la cabeza del presidente Maduro hay una orden de captura de $15 millones que fue posterior a una falsa acusación del Departamento de Justicia como un narcoterrorista. Supuestamente la acusación fundamentada, nosotros en Misión Verde hicimos un desmontaje también de esta declaración judicial, vinculando de que el presidente Maduro desde 1999 está coordinando con la FARC envíos de cocaína a Estados Unidos. Justamente hay un intento de norieguización también de la figura del presidente Nicolás Maduro y tratar de facilitar una intervención militar, como también se hizo en el caso de Panamá, ¿no?, acusando que la seguridad nacional de Estados Unidos está siendo cuestionada, ¿no? Y más recientemente una operación denominada Gedeón, que encalló en las costas de Venezuela, que fue financiada por el gobierno FEI de Juan Guaidó, y que también tuvo el respaldo de la administración Trump. Hace muy pocos días vimos un reportaje del Miami Herald que decía que el mercenario, que es un ex boina verde, que comandó esta operación, tenía relaciones con la administración Trump. Entonces creo que tenemos por un lado una cosa que el libro lo establece de manera muy eficiente, relatar esas rupturas y esas continuidades, y tenemos ya un punto de desarrollo de guerra híbrida, donde ya las etapas de revolución de colores que vimos en el año 2014 y en el año 2017 fracasaron, pero que también ese proceso de convulsión social, de agitación social, de creación de condiciones tanto ideológicas como de la política exterior gringa también para viabilizar una especie de construcción de paraestado a la Libia, eso también, digamos que ha tenido un papel fundamental la inserción de mercenarios, la inserción de paramilitares colombianos, utilizados también a Colombia como parte de un estado pivote,
que permite viabilizar estas operaciones, y bueno, ya el respaldo cada vez más abiertos a las operaciones ya mercenarias, ya más de guerra no convencional, que como lo sabemos, y el libro también en este sentido hace un trabajo monumental en pasearse, ¿no?, por toda la tradición teórica de la guerra híbrida, también de los objetivos de estas nuevas formas de intervención, que en Venezuela se puede palpar en términos materiales cuál es el punto de llegada, cuál es la idea de punto de llegada de la confrontación. Básicamente, la fractura del Estado venezolano, lo cual permitiría en el cálculo del sector privado y de las grandes corporaciones estadounidenses una debilidad institucional con la cual acceder a los recursos naturales de una manera más cómoda, una manera más fácil, reventando el monopolio estatal sobre los recursos naturales, las sanciones también, que han recrudecido de una manera brutal desde el año 2017, también ha buscado degradar el monopolio estatal de Venezuela sobre los recursos, sobre sus recursos naturales, y eso ha sido un elemento que también contribuye a entender que más allá de lo que entendamos en el plano de la abstracción, en el plano teórico, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba, en sus componentes más materiales, en la actuación de sus estados, en cómo se ha venido desarrollando la disputa, también dan los ingredientes y los materiales fundamentales para entender de qué se tratan estas guerras híbridas. Ya desde el punto de vista más general, y ya con esto ir cerrando, creo que la desesperación del imperio estadounidense, aquí me permito, digamos, una definición ya más propia, ¿no?, de entender que, digamos, esa visión formal, entendiendo lo que dice Arantxa, ¿no?, que el libro también busca disputar el relato y disputar las interpretaciones, ¿no?, sobre el momento en el que estamos. Y quizás esta interpretación más canónica, más convencional, de que el imperio, bueno, es un país que domina a otros países, quizás ya está bastante agotada para entender no solamente el curso de la situación en Venezuela, de la guerra contra Venezuela, sino el curso ya de la política mundial. En el sentido de que el imperio, y en esto, bueno, Edward Said, que también es parte de la referencia del libro, y me sentí muy identificado con su libro Orientalismo, y también tiene otras obras donde trata el tema de la cultura y el imperialismo, pero también un Michael Doyle, es decir, hay otros referentes teóricos que también permiten pensar que el imperio es un sistema y que Estados Unidos es el monarca de un sistema que implica toda una correlación de factores y que domina todos los planos de la vida social del planeta a nivel económico, militar, financiero, cultural, ideológico, y que en todos estos planos que articulan la vida social del planeta, en todos estos planos, Estados Unidos tiene una teoría para volcar estos elementos y estos factores en función de su proyecto de dominación. Digamos que la teoría que en Venezuela hemos visto con mayor énfasis de aplicación ha sido esta doctrina de la dominación de espectro completo, ¿no?, donde ningún factor social, humano, cultural queda por fuera del plan de dominación, y también en el marco de estas guerras híbridas, como las ventajas con las que el país puede tener en el marco de un reparto desigual del sistema mundo, una relación periférica y de dependencia económica, ya de por sí ofrece como que son recursos asimétricos que son utilizados y volcados contra el propio país. Entonces yo me quería ir con esta idea de que, por un lado, el libro permite dimensionar, darle alcance a todo el proceso de transformación de estos últimos años en términos de la política exterior, y también a los venezolanos que estamos también en la batalla por la investigación, por el estudio, por la comprensión, para que nuestro país se arme de mejores armas para batallar contra el imperio. Bueno, nos permite ver todo este desarrollo y todas estas implicaciones que tiene a nivel material. Fundamentalmente porque en el caso de Venezuela, no solamente la resistencia contra el imperio en su relación más formal, ¿no?, en batallar contra Trump o el que venga después de Trump, o si Trump es reelegido. Eso es solamente una capa de la disputa. Pero hay una disputa ya más interna que tiene que ver con que las sanciones han llegado a un tal nivel de recrudecimiento y el cambio de régimen ha tocado tantas fibras sensibles de la sociedad que, bueno, el modelo rentista petrolero que ha tenido Venezuela durante prácticamente toda su vida en los últimos 100 años, ahora se ve cuestionado porque Estados Unidos ha bloqueado las rentas por petróleo y las de otras rentas de las que vivía el Estado venezolano. También el proceso de migración que ha generado la propia guerra y las propias condiciones económicas. La desigualdad de ingresos que se ha intentado generar a partir de la guerra económica. Entonces son factores, es decir, no es nada más la guerra por el derrocamiento del presidente Nicolás Maduro, que sí es un objetivo estratégico,
Pero en el fondo se trata de una redefinición de la sociedad venezolana, digamos, reventar sus pactos sociales y sus pactos culturales más propios, de borrarle a Chávez de la cabeza y de crear una sociedad pro-yankee, pro-estadounidense, que le encanta el American Way of Life y que también esa dominación ideológica está en juego. Entonces, Venezuela, digamos que tiene, ya con esto cierro, tiene esa doble pelea, ¿no? La pelea por mantener su estatus de república independiente frente a una operación tremenda que busca la fractura del Estado, y también reinventarse a lo interno, reinventarse en términos económicos, buscar la independencia económica en un contexto así, y sobre todo mantener sus grandes coordenadas históricas, simbólicas, políticas e ideológicas que llegaron del presidente Chávez. Si alguno se pregunta y encuentra en el libro las razones por las que Venezuela se ha mantenido, creo que ha sido por entender esta doble disputa y tener una política asertiva y creativa para poder pelear en estos dos planos, ¿no? Yo, bueno, lo dejo hasta acá. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, le deseo mucha suerte y mucha publicidad y mucha difusión al libro. Bueno, muchísimas gracias, William. Una presentación más que contundente. Ahora le paso la palabra a Telma. Bueno, la verdad, extraordinarias las exposiciones de los tres. Y quiero decirles que el libro también fue para mí realmente un orgullo. Las conozco, algunas de las chicas, a Silvina, a Tamara, gracias a CELAC, gracias también a la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Venezuela es un país muy querido por mí. Y el libro realmente es creo, un aporte fundamental. Varias de las cosas ya se han dicho acá, pero creo que tiene, para empezar, estas virtudes. La de reunir, la de organizar y la de ordenar este material, porque muchos de los elementos que uno va leyendo en el libro los conoce, pero no están ordenados o cronológicamente, o en tortas, o en columnas, o de forma gráfica, como para visualizar lo que significa todos estos elementos, todas estas herramientas de dominación, todos estos objetivos de dominación, los actores, los distintos actores que intervienen en el tema de la dominación. Lo escuchaba William, que claro, por supuesto, pone en el centro, y que de hecho es el centro hoy Venezuela, y aparte Venezuela como laboratorio, pero al mismo tiempo de tener este orgullo de que el pueblo venezolano, como también el pueblo cubano, saben resistir, saben luchar también por todos nosotros. La idea, cuando uno lee el libro y lo sabe, es que hoy la resistencia de Venezuela tiene que ver con la posibilidad realmente de sobrevivencia de toda la región, ¿no? Estamos en un momento fundamental, eso está claro, un momento que se llama de transición hegemónica, pero también, como comentaba Tamara, un día crucial porque mañana se van a dar las elecciones en Estados Unidos y bueno, una lectura es que del resultado no va a haber grandes variables en cuanto a la política exterior relacionada con nuestra región, dado que efectivamente como zona primordial y vital de Estados Unidos en este momento de debilidad para ellos, digamos, pueden cambiar las formas, pueden cambiar las tácticas, pueden cambiar los estilos, pero fundamentalmente los objetivos seguirán siendo los mismos. Sin embargo, yo, a partir de esta idea de que, bueno, puede haber una reelección de Trump o no, o puede haber un gobierno demócrata, un gobierno de Joe Biden, me hice algunas preguntas que quiero compartir con ustedes. Por un lado, antes de llegar a estas preguntas, quiero decir que estas elecciones han dejado al desnudo varias cosas, probablemente las elecciones combinadas con el COVID-19, pero una de las más importantes que ha dejado al desnudo y en escena es la crisis de representatividad de los partidos, de los dos partidos mayoritarios, de los únicos partidos, podríamos decir, de Estados Unidos, porque Donald Trump es
si no un outsider, por lo menos no es un representante típico del Partido Republicano. Sabemos que hasta el propio Bush ha dicho ya en la primera elección que no lo había votado y en esta elección que tampoco lo va a votar. Es decir, es un hombre dentro del Partido Republicano marginal. Y lo mismo pienso de Joe Biden, no porque sea marginal, pero yo me pregunto que si en este momento donde hay un sector del establishment importante que quiere sacarse encima a Donald Trump, lo mejor que encontraron para representar al Partido Demócrata es Joe Biden, realmente quiere decir que está escaso de liderazgo, es decir, que el Partido Demócrata realmente tiene un problema de liderazgo grave. Entonces encontramos que los dos partidos políticos más importantes de ese país están realmente con una crisis de representación brutal, sumado a la crisis sanitaria, a los problemas económicos y de desocupación, a los problemas de estallido social, ya sea por las agresiones a los afroamericanos, pero también por otras situaciones. Es un pueblo que está en ebullición en este momento. Y en cuanto a las posibilidades de lo que puede suceder, yo pensaba, bueno, puede haber una continuidad de Trump y en ese caso las opciones son desaceleramiento de la mayor parte de las líneas rojas que decía William que fue cruzando en este momento, dado que creo que gran parte de las bravuconadas y medidas tomadas últimamente tienen que ver con un tema electoral. O puede haber, al contrario, un envalentonamiento, ¿no? Es un gobierno que se encuentra en una situación difícil, porque recordemos, Trump prometió un American Great Again, un Estados Unidos grande otra vez, y lo único que consiguió fue un COVID-19 que mostró, que desmintió totalmente esa posibilidad de una América, de un Estados Unidos grande, un Estados Unidos que no puede proponer una visión global de qué hacer en situación de pandemia, un Estados Unidos que no puede proyectar más allá de la región, que es donde se planta como plataforma de proyección de poder, sobre todo en este momento de debilidad. Y un Estados Unidos, voy a citar las palabras del mismo Henry Kissinger, fue en el 2000, a ver, lo tengo anotado acá, creo que 2018, julio de 2018, le hacen una entrevista en el Financial Times, le preguntan por Trump, y él dice, con un lenguaje muy ambiguo, que en la historia muchas veces aparecen personajes que están marcados a establecer el final de una era y forzarla a renunciar a las viejas pretensiones. Es decir, y él dice, no quiere decir que él sepa esto, dice, tal vez es un accidente, pero son personajes que aparecen en momentos de cierre y de apertura de épocas civilizatorias, no dijo civilizatorias, pero daba a entender esto, ¿no? Un hombre como Kissinger, que bueno, no podemos pensar que no está a favor del establishment, ¿no? o que cuestiona el establishment norteamericano. Y lo que me preguntaba también en esta misma primera pregunta es que si llegara a ganar Biden, ¿qué puede pasar? Porque la realidad es que Donald Trump, como bien lo indica el libro, hizo un cambio bastante brutal, o sea, dio lo que podemos llamar un giro o un volantazo. Recordemos, frenó los acuerdos con Irán, desarmó prácticamente los avances que había habido con Cuba. También sepultó los acuerdos económicos de Transpacífico y Transatlántico que había ya armado Obama. Cerró el cambio climático. Rearmó el tema de las empresas con las deslocalizaciones. Empezó a poner 35% más de impuestos a las empresas que estaban afuera. Tomó políticas antiglobalización. Desescaló algunos conflictos, yo creo que en algunos casos porque no tenía más remedio, porque como el caso de Afganistán, acordó con los talibanes porque una vez más Afganistán enterró uno de los imperios, enterró al imperio británico, enterró al soviético y ahora enterró a los norteamericanos. Pero por una razón u otra, y esto lo está mostrando en este momento el avance de Turquía en muchas zonas, Mediterráneo, Siria, norte de África,
desescaló, digamos, fue retrotrayendo su proyección imperial. Bueno, salvo la política provocadora con Israel, con ese acuerdo del siglo, el acuerdo del siglo, pero en general, digamos, militarmente se fue retrotrayendo a la zona, como les decíamos antes, principal y de plataforma de proyección que es América Latina, ¿no? Entonces, en ese sentido yo me preguntaba, si ganara Biden, ¿qué? ¿Va a retomar la política desde el punto en donde lo abandonó Obama? Después de semejante cambio, el cambio que hizo con el Brexit, con Europa, ninguneando a Europa, exigiéndole que paguen más por la OTAN. Es decir, hizo en 4 años unos cambios tan profundos en algunos puntos que la pregunta es, ¿Biden va a retomarlo desde dónde? O sea, quiero decir con esto que en cualquier caso, pase lo que pase mañana, la situación de crisis me parece que va a tender a ahondarse. Pero bueno, igual lo quiero presentar como pregunta. Y en ese sentido, la segunda pregunta obvia es ¿qué pasa con nosotros? En ese sentido, el libro es magnífico porque, bueno, comentaba Tamara el análisis de los 1000 documentos de los think tanks, que es fabuloso, porque entonces uno ve, por ejemplo, que en México hay 212 de artículos, mientras en Venezuela hay 202, cuando uno podría imaginar que podía ser más los de Venezuela, y que, por ejemplo, en Argentina hay solo 50 y en Brasil 66. Entonces ese estudio con números concretos, con títulos de los artículos, es absolutamente extraordinario. Por eso digo, en esta batalla cultural, donde el enemigo lo que intenta es justamente descontextualizar, despegar de la historia para que no entendamos nada y fragmentar, nos dan las noticias o los artículos totalmente fragmentados para que no veamos el sentido total, no veamos la película completa. Lo que hace este libro es justamente lo contrario, ¿no? Ordenar, organizar, mostrarnos bueno, todos los ataques que ha tenido Venezuela, definir, por ejemplo, bueno, no nombrar la palabra guerra híbrida y ya, no nombrar la palabra think tank y ya, sino decir, definimos, para la primera vez que apareció la palabra guerra híbrida fue en tal lugar, con tal sentido, los rusos la usan con este sentido, los chinos la usan en este otro sentido. Entonces eso ordena la cabeza de cualquier investigador, en mi caso soy periodista, ordena y permite avanzar sobre eso. Bueno, uno de mis capítulos preferidos fue el de think tank, justamente porque arma eso que nosotros como periodistas sabemos, y es que a partir de los think tanks no solo son operadores hacia el gobierno, o sea, no solo son asesores de los gobiernos centrales, pero también asesores de los gobiernos nuestros, de los gobiernos dependientes, sino que son las mentes brillantes que vienen al periodismo a decirnos ideas maravillosas que nosotros como periodistas muchas veces repetimos y citamos sin pensarlo, y que luego se reproducen en muchos otros diarios. Por ejemplo, puede aparecer en un diario importante, como puede ser el diario El País de España, o Globo de Brasil, o Clarín de Buenos Aires, pero luego en todos los, o en muchísimos periódicos del interior de la Argentina o de otros países, se reproducen esos mismos artículos, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece, por eso el libro, creo que es un libro de consulta permanente, esa es mi sensación, porque cada uno de los capítulos que ha agarrado tiene esta peculiaridad, ¿no? La seriedad de la definición, de la articulación y de la prueba constante con documentos o con ejemplos. Bueno, finalmente voy a cerrar un poco pensando en el tema militar. Efectivamente, en ese capítulo también, como en los anteriores, aparecen una serie de herramientas
una serie de dispositivos, podríamos decir, que van ordenando la situación, y también en paralelo la producción del relato que puede sostener esas acciones. Eso también es muy importante, porque en general van separados, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo acuerdo con lo que presenta ese capítulo en relación al incremento del militarismo en nuestra región. No solamente, creo que esto no va a retrotraerse, creo que a medida que crece la crisis en Estados Unidos como potencia hegemónica, a medida que puede aparecer China, aunque sea a partir de proyectos comerciales, o Rusia de alguna manera, incluso independientemente de esto, la necesidad de una mayor presencia militar va a ir creciendo, una mayor presencia del Comando Sur, un mayor control de nuestras Fuerzas Armadas, como dice el libro, recuperando espacios perdidos y reforzando espacios ganados. El caso tal vez más significativo sea Brasil, con una base la base de Alcántara, que en su momento Lula había hecho, me acuerdo, un referéndum, por un 92, 95%, la mayoría había votado que no la quería. Hubo un atentado muy importante antes de irse, una fuerza norteamericana que había en Alcántara, hubo un atentado muy grande que destruyeron todo, dejaron sin ningún tipo de, digamos, de aparatología en Alcántara, y ahora regresaron, ¿no? Entonces, en el libro aparece de una manera muy, muy completa cómo Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Colombia fueron acordando nuevos pactos de militarización, a veces con las guardias nacionales o a través de ejercicios militares. Está todo muy, muy detallado. Finalmente, no sé cuándo se va a publicar o se va a difundir esta charla, pero el jueves 5 de noviembre es un día, para nosotros, un gran día, porque se cumplen 15 años del no al ALCA, aquel día maravilloso, donde todos recordamos, por supuesto, a Hugo Chávez diciendo ALCA, ALCA, al carajo, obvio, esa es la primera imagen, pero también la imagen de Néstor Kirchner mirándolo a George Bush hijo y diciéndole que no podían imponerse por la fuerza los acuerdos, diciéndole que nuestra parte del mundo era la que con mayor crudeza y con mayor prueba, era la mayor prueba de que la teoría del derrame, lejos de ser una teoría que tiende a la igualdad y a la prosperidad de los pueblos, todo lo contrario, tendía a dañar a los pueblos. Y es un día en que, bueno, en que nosotros pudimos empezar a conseguir algo que después se plasmó en UNASUR, que después se plasmó en la CELAC, y era esa unión, esa nuestra América que tanto queremos y que tanto deseamos. Hoy yo creo que muchos hablan de una segunda ola, yo no estoy de acuerdo con la segunda ola, yo creo que es el mismo proceso, que hubo un traspiés, porque en realidad si nos ponemos a mirar fríamente, con esto ya quiero terminar, el único país que realmente dio un vuelco y eligió la derecha fue Argentina. En el caso de Brasil hubo un golpe de Estado, o sea, un golpe parlamentario contra Dilma y tuvieron que meter preso a Lula. En el caso de Ecuador hubo una traición, porque la gente votó a la Revolución Ciudadana de Correa. En el caso de Bolivia, bueno, ni que hablar, fue ya el golpe de Estado, la vieja usanza. Entonces, en realidad, hoy un país de todos que podemos decir que hizo un cambio, eligió el pueblo un cambio de rumbo, y inmediatamente 4 años después estamos viendo que volvió arrepentidamente a elegir
por las políticas anteriores. Entonces creo que este momento, estos últimos años, los tenemos ver como un traspiés, un pequeño lapso, un pequeño paréntesis, pero en realidad el proceso que empezó con la elección de Chávez en 1998 y su asunción en 1999, en adelante sigue vigente, sigue en pie y vamos hacia eso, con las dificultades del caso. Hoy Bolivia, hay datos preocupantes. Ustedes saben que, por ejemplo, un minero, Orlando Gutiérrez, fue asesinado. Él no es un minero cualquiera, él es el hombre que se plantó a Yanine Áñez y le dijo: señora Áñez, nosotros, el pueblo de Bolivia quiere elecciones. Si usted no da elecciones, no va a tener opción, va a tener que ver una insurrección popular. Ese hombre fue asesinado. Evo Morales, no está permitido que Evo Morales vaya a la asunción de Luis Arce. La señora Áñez invitó a Guaidó a la asunción de Luis Arce. Más allá de que vaya o no vaya, seguramente no va a ir, pero digo, son señales preocupantes. Son señales preocupantes. Y en ese sentido, creo que por eso me parece que el tema del ALCA y de la unidad quiere ser mi forma de cerrar esta charla, porque todo lo que aparece en el libro, en Trupe Imperialismo, que nos alerta contra ese imperio, es también lo que nos puede ayudar a unirnos, a reflexionar y a volver a rearmar y a reforzar eso que supimos hacer. No hace tanto tiempo que pasó, está todo vivo, o sea, está vivo en la memoria, está vivo en los deseos de nuestros pueblos y en nuestra militancia, así que no es tan difícil volverlo a rearmar. Creo que en este sentido el libro nos alerta de un montón de cosas, sobre todo vinculado al relato, a la batalla cultural, que es una de las batallas, como ya sabemos, más importantes que tenemos que dar. Así que bueno, felicitaciones a las chicas que estuvieron acá y extensivo a los compañeros, porque realmente es una gran obra, es una obra de consulta que es más que recomendable. Así que bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Thelma, por esa presentación también hermosa. Creo que quedamos bien en el tiempo, es un lujo total. Me dan ganas de seguir hablando todos, capaz que podemos quedar acá un ratito más, pero bueno, agradecer muchísimo también en nombre de Silvina, de Aníbal. Escuchar que puede ser un libro de consulta permanente creo que nos halaga, nos emociona muchísimo, pero con que sea un arma muy diminuta en esa trinchera que tenemos por delante, ya, bueno, ya es como, ¿no?, misión cumplida. Así que muchas gracias a todos. Y bueno, por cualquier consulta, tienen nuestros mails en la página de CELAC, ya que no hay intercambio con el público. Cualquier duda nos pueden escribir. Bueno, un saludo a todo el pueblo venezolano y a los que nos están escuchando. Abrazo al pueblo venezolano. Estamos con ellos. Y comentar que se va a tratar de que sea publicado el libro, sea impreso en Venezuela. Ojalá. 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 Lo haremos.